En una tierra asediada, donde el miedo silenciaba a las multitudes, un soberano con exceso de confianza osó desafiar al Dios de Israel. Sin embargo, en esa noche no se escucharon espadas ni gritos. Fue el cielo el que, en silencio, cambió el curso de los acontecimientos. Un total de 185,000 soldados cayeron sin que nadie supiera cómo. Cuando nos encontramos sin salidas visibles, Dios todavía lucha por nosotros. La intervención fue auténtica, el milagro silencioso, y estamos a punto de revivir esta historia. La noche en que Dios peleó solo. Detrás de los muros de Jerusalén, el sol se alzaba tiñendo el firmamento de tonos escarlata. La ciudad se encontraba bajo asedio. Afuera, un ejército enemigo innumerable se extendía como un vasto mar de hierro e insolencia. Era el imperio asirio, la fuerza más temida de esa era. Sus campañas militares habían reducido naciones a escombros, aplicando tácticas brutales para sembrar el terror. Liderando esta colosal maquinaria bélica estaba el rey Sennacherib. Su nombre resonaba como un trueno entre los pueblos. En el año 701 a.C., aproximadamente, avanzó hacia Judá con un impresionante contingente de 185,000 soldados, sitiando Jerusalén como un depredador que ya paladeaba su victoria. Dentro de la ciudad, el rey Ezequías contemplaba el horizonte desolador. No había escapatoria. El temor envolvía al pueblo. Las provisiones escaseaban y los ancianos murmuraban inquietos. Los guerreros, que deberían infundir seguridad, se mostraban pálidos de pánico. Las madres cerraban las ventanas tratando de silenciar los ecos de los tambores enemigos. Fuera de las murallas, Sennacherib no solo sitiaba la ciudad, sino que también desafiaba lo divino. Envió mensajeros con una carta repleta de provocaciones directas al Dios de Israel. Sus palabras eran veneno calculado. Alegaban que, así como habían arrasado otros dioses, también el Dios de Jerusalén sucumbiría. La ciudad sería reducida a polvo. La blasfemia fue pública. En el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 28 al 35, el Rabsaces, portavoz del rey asirio, gritaba en hebreo para que el pueblo en las murallas escuchara. ¿Acaso los dioses de Ramote y Arpad pudieron librar sus territorios de mis manos? ¿Y el Señor podrá liberar Jerusalén de mi mano? No era solo una amenaza, era un reto a lo invisible. El ejército asirio no anhelaba únicamente la victoria militar, buscaba demostrar que el Dios de Israel era impotente. En lo alto de las murallas, los soldados hebreos permanecían en silencio. Sentían el miedo no solo de una masacre inminente, sino la duda. ¿Los habría abandonado Dios? Siglos más tarde, historiadores como Heródoto y Beroso describirían el poderío y la brutalidad de los asirios. Excavaciones en Nínive desenterraron relieves con masacres detalladas. Soldados decapitados, prisioneros con grilletes, ciudades devastadas. La realidad no era exagerada, el terror era histórico. Jerusalén parecía abandonada, pero el verdadero cambio no viene de ejércitos, sino de un corazón humillado. Mientras las murallas temblaban por fuera, algo diferente sucedía en el interior. No se escuchaban planes militares ni gritos de guerra. Solo se percibía un silencio sagrado. Ezequías no alzó espada alguna. Ascendió al templo como un siervo, no como un rey. Llevaba en sus manos la carta de la humillación y en su corazón la carga de una fe puesta a prueba. Y ahí, delante del altar, algo se alzó al cielo. No fue la fuerza de las armas, sino la humildad ante Dios, lo que comenzó a cambiar la historia. La puerta del templo se cerró tras Ezequías. Afuera, el mundo colapsaba, pero en el interior reinaba un silencio atento. El rey caminó lentamente hacia el altar, con manos temblorosas. Sostenía la carta del enemigo, papel mancillado de arrogancia, cargado de amenazas y blasfemias. No la rompió, no gritó, no convocó a sus consejeros. Ezequías hizo algo que pocos monarcas tendrían el coraje de hacer. Presentó la carta ante Dios. Según el relato en el segundo libro de Reyes, capítulo 19,
versículos 14 a 16, él extendió el documento frente al Altísimo y elevó una oración. Oh Señor Dios de Israel, tú que eres el único Dios de todos los reinos de la tierra, escucha ahora, oh Señor, y presta atención. Abre tus ojos, Dios mío, y ve. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para desafiarte al Dios vivo. Tú no tienes que luchar con armas de guerra ni con ejército numeroso. La verdadera batalla la peleas tú, y en este momento te entregamos nuestro temor y nuestras esperanzas en tus manos. En ese instante, en medio de la aparente derrota, se levantó una respuesta celestial que cambiaría la historia. La fe sincera y humilde de Ezequías abrió la puerta a una intervención divina. La narrativa bíblica da un giro sorprendente. En vez de una batalla en la que las armas y la fuerza militar serían las protagonistas, la victoria sería conquistada por la confianza en Dios. La fe no necesita ruido ni bravata, requiere sinceridad y entrega total. Esa noche, la historia de Jerusalén dio un vuelco, cambiando la perspectiva de una derrota segura a un milagro que solo Dios pudo realizar. Ezequías bajó del templo con una paz que no podía entenderse con heridas o armas. La ciudad, que en ese momento parecía desprotegida y vulnerable, clamaba por una promesa divina, y esa promesa no tardó en hacerse realidad. Reino tras reino escuchó el nombre de Jerusalén y supo que aquel Dios que puso su fe en acción era capaz de detener el avance del terror. Aunque el ejército asirio todavía se encontraba allí, sus banderas agitándose en el viento y sus generales festejando la aparente victoria. Igualmente, la fe en el poder de Dios empezó a despertar en los corazones, recordándoles que la verdadera seguridad no viene de las fuerzas humanas, sino de la confianza en lo sobrenatural. Y en aquel momento, la historia cambió para siempre. No fue solo una batalla militar, sino un acto divino que demostró que la humildad y la fe genuina anulan toda amenaza, incluso la más aterradora. La noche quedó marcada en la memoria de Jerusalén como una victoria invisible pero eterna, una prueba de que cuando Dios pelea por su pueblo, ningún ejército ni amenaza puede prevalecer. La historia, que empezó con miedo y desesperanza, terminó en un triunfo silencioso pero poderoso. Una lección que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la verdadera fuerza reside en confiar en Dios, no en las armas o en las estrategias humanas. Porque al final, la lucha que importa no siempre se ve con los ojos físicos, sino con la fe y la humildad del corazón. Pero, en el interior, algo ya había sido determinado en los cielos. Ezequías no sabía cómo ni cuándo, pero por encima de todo, el cielo había iniciado un movimiento que nadie podía percibir. La gente, antes en silencio por el miedo, comenzó a guardar silencio por esperanza. Porque cuando un hombre se humilla verdaderamente ante Dios, el cielo entero se levanta en su favor. Es en ese momento que la historia empieza a cambiar de forma gradual, invisible para los ojos humanos, pero con un poder que trasciende toda comprensión terrenal. La misericordia y la justicia divinas se activan, comenzando un proceso que solo la fe puede ver. Y esa noche, en la que todo parecía perdido, la intervención divina empezó a tejerse en silencio, en secreto, en la quietud celestial. Si esta historia ya está tocando una fibra en tu corazón, te invito a dejar un amén en los comentarios y a suscribirte para seguir con el próximo capítulo. Lo que está por venir te dejará sin palabras. Limita. Noche cubría el valle con un manto denso y oscuro, un silencio que parecía eterno. La oscuridad se había apoderado del campamento del ejército asirio, donde 185,000 soldados descansaban en lo que parecían sueños de victoria asegurada. Nadie percibía lo que en realidad sucedía, que esa noche sería la última de muchos de ellos. No hubo truenos, no hubo lluvias ni temblores. La tierra permaneció en calma como si nada fuera a pasar. Pero en los ámbitos invisibles, el cielo se movía. La Biblia, en el capítulo 19 del segundo libro de Reyes, relata con precisión:
Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y hirió en el campamento de los asirios y sin 185,000 hombres. Y cuando amaneció, lo que quedó no se parecía en nada a lo que había antes. Los cuerpos, todos incruentos y silenciosos, yacían en el suelo, sin ningún signo de guerra física. No se escuchó una espada, ni un grito de batalla, solo un silencio absoluto y reverente. Imagínate la escena. El viento que soplaba esa noche parecía diferente. La atmósfera se impregnó de una presencia sagrada. Los soldados, sus armaduras, aún brillando bajo la luna, parecían estar en otro plano. Pero las almas, esas, ya estaban en descanso. Lo que hizo posible aquel milagro no está revelado en detalle en las Escrituras, y quizás esa sea la verdadera enseñanza. El poder de Dios en acción no necesita ser explicado con palabras humanas. Como si Dios mismo dijera, no necesitas entenderlo, solo confía. Esa noche en esa tierra se dejó una marca eterna, la fe en que Dios pelea por su pueblo en silencio, en secreto, con autoridad absoluta. Los arqueólogos han descubierto textos asirios que reflejan esa misma noche sin explicación. Algunas inscripciones contienen un vacío desconcertante en la crónica de sus campañas. Mientras que sus victorias son detalladas y glorificadas, en otros registros, en este caso, hay una pausa llena de misterio. Los estudiosos como Donald Wiseman y Ian Mariel señalan esta ausencia como una evidencia de que algo fuera de lo natural ocurrió en Jerusalén. Es decir, que el rey Sennacherib volvió a Nínive sin dar una explicación pública, derrotado en un modo que ningún ejército ni estrategia pudieron comprender en su momento. La historia oficial no puede explicar el silencio de los muertos, ni cómo una multitud de enemigos fue derrotada por el poder invisible de un acto divino. Mañana, los centinelas de Jerusalén subirían a los muros y esperarían ver alguna señal de movimiento, de ataque o de retirada. Pero solo encontraron cuerpos, hundificados e inconmensurables en número. La escena era surrealista. Nadie podía entender qué había ocurrido, pero todos sabían que algo extraordinario había sucedido. El terror que antes les paralizaba fue reemplazado por un profundo respeto por lo sobrenatural. La ciudad fue salvada, no por la muralla ni por la valentía del ejército, sino por una intervención celestial. El mensaje fue claro. Fue el cielo quien peleó en silencio, quien pasó como un viento sin ruidos ni estruendos, dejando tras de sí un rastro de justicia que nadie más podía ver ni comprender. Y así, en silencio, el rey Sennacherib, quien desafió al Dios vivo, se retiró con el rabo entre las piernas en completo silencio. No hubo batalla visible, no hubo lucha física, no hubo derrota en lo invisible. La historia relata que Sennacherib regresó a Nínive con una rabia silenciosa, humillado y derrotado en una forma que ningún ejército ni estrategia militar podía explicar, y poco tiempo después fue asesinado por sus propios hijos en una forma que también fue envuelta en misterio. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 37, describe ese final que marca la justicia divina, un fin digno para uno que se atrevió a desafiar al Altísimo. Esa noche empezó como cualquier otra, pero en la eternidad quedó marcada como el momento en que el cielo tocó la tierra con poder secreto, con justicia silenciosa. Es en esa escena que descubrimos que el mayor poder de Dios no siempre reside en lo que se ve, sino en lo que Él hace en lo oculto. La noche nos enseña que muchas de las intervenciones divinas no necesitan de demostraciones ruidosas para ser reales. Son en cambio acciones invisibles que solo la fe puede reconocer. La verdadera guerra espiritual no siempre se libra con armas humanas. Muchas veces ocurre en la clandestinidad del mundo divino, donde Dios pelea por sus hijos en silencio, y en ese silencio realiza su obra suprema. Y no solo en aquella noche en Jerusalén, sino en cada rincón del mundo donde haya corazones dispuestos a confiar, el mismo Dios sigue caminando en la sombra, ejecutando juicios y protegiendo a su pueblo. El ángel del Señor no ha desaparecido. Sigue caminando por la tierra, visitando hogares, entrando en hospitales,
rodeando familias y moviéndose donde hay necesidades sinceras. Aunque no podamos verlo con los ojos físicos, podemos tener la seguridad de que su presencia continúa, siendo activa y poderosa. Solo necesitamos confiar y creer, porque la realidad de lo sobrenatural nunca ha estado limitada por la vista humana. En próximos capítulos, veremos cómo esa intervención invisible continúa operando en la historia de otros siervos de Dios, como Daniel, quien también enfrentó su propia noche sin amanecer. En el capítulo 10 del libro de Daniel, encontramos un relato impactante. Daniel ora durante 21 días, en ayuno y oración, sin recibir respuesta alguna, y parece que sus palabras se pierden en el viento. Pero en medio de esa espera silenciosa, aparece un mensajero celestial brillante como el relámpago, con una voz que retumba como truenos. Cuando Daniel cae al suelo, sin fuerzas, ese ángel, que no es un simple mensajero, le dice con autoridad: «Desde el primer día que te humillaste ante Dios, tus palabras fueron escuchadas, pero resistencias en el mundo espiritual retrasaron tu respuesta». El relato continúa revelando un misterio aún más profundo. La resistencia que enfrentan nuestras oraciones no siempre es visible, y muchas veces se debe a una batalla en el cielo que no podemos ver con nuestros ojos físicos. En la lucha entre el bien y el mal, Dios permite que la resistencia exista, porque en ese proceso nuestras oraciones se fortalecen, nuestra fe se refina y se revela la verdadera autoridad del cielo. Y así, en medio de esa guerra invisible, el poder divino actúa con precisión, en el momento justo, en la dimensión oculta. La oración verdadera, la que surge del corazón sincero, nunca queda sin respuesta, aunque a veces la respuesta se retrasa en lo visible para nuestra fe, porque en lo invisible ya ha sido decretada la victoria. Este capítulo nos deja una gran enseñanza. Lo que no podemos ver no significa que no sea real. La batalla más importante es la que se libra en el mundo espiritual, en el plano de la fe, y en ese campo, Dios pelea a nuestro favor con una estrategia perfecta. La historia nos revela que muchos de los milagros que experimentamos, las victorias que celebramos y la protección que disfrutamos suceden en las sombras, en el silencio de lo divino. El silencio de Dios muchas veces es en realidad una preparación para una victoria mayor. Solo debemos confiar en su tiempo y en su manera de actuar, porque Él nunca llega tarde. Al cerrar ese capítulo, nos damos cuenta de que el cielo continúa, vigilando y actuando en secreto, y que los verdaderos héroes de la historia no siempre son visibles en el mundo físico. La historia de Jerusalén y de Daniel nos enseñan que, pese a lo que enfrentamos, Dios sigue siendo soberano en la sombra, y en cada silencio, en cada espera, se está preparando una victoria que superará toda nuestra comprensión. Solo necesitamos confiar, tener fe y esperar en el poder del Dios invisiblemente presente, quien pelea por nosotros en el secreto, con justicia y amor divino. Pero lo que ocurrió en esa noche no fue producto de la imaginación, sino de una revelación divina. Lo que siempre estuvo allí, en el plano invisible, se volvió visible en ese momento. El cielo, que nunca había estado ausente, solo había estado oculto a los ojos humanos. Esa escena es una de las más poderosas de toda la Biblia, no solo porque Dios envió protección a su pueblo, sino porque revela que la verdadera fe ve primero en el mundo espiritual y solo después los ojos de carne se abren para ver lo que Dios hizo. La fe de Eliseo no se sustentó en una visión extraordinaria, sino en una certeza que habitaba en su interior, en lo invisible, una confianza que trasciende la percepción física. La visión fue solo la confirmación de algo que ya él sabía en lo profundo de su espíritu. Es precisamente de eso que trata este capítulo, no de milagros llamativos para impresionar a las masas, sino de percepciones espirituales que fortalecen nuestra alma. No todos tendrán la oportunidad de ver caballos de fuego ni de tener los ojos abiertos como el sirviente de Eliseo, pero todos podemos optar por confiar en que, incluso cuando las montañas parecen estar tomadas por el enemigo, hay una protección superior, poderosa y activa.
La confianza en Dios no depende de la vista, sino de la fe que ve más allá del sentido, que sabe que la protección divina se extiende más allá de toda comprensión humana. Los carros de fuego, aunque no destruyeron al ejército enemigo de forma visible, lograron algo aún más importante: eliminaron el miedo. Y eso, en realidad, fue un milagro en sí mismo. Porque cuando entendemos que Dios nos rodea en silencio, en ese momento dejamos de luchar con temor y empezamos a vivir en paz. No todos los milagros se presentan con fuego y truenos, ni todas las intervenciones divinas dejan rastros en la tierra o en el cuerpo. Muchas veces Dios actúa de forma silenciosa, sin ruido, sin señales visibles, pero con un impacto infinito en nuestro corazón. Hay momentos en que Dios actúa sin que nadie lo perciba, y aún así, transforma todo. Existe una profunda santidad en esas acciones discretas. No aparecen en los titulares, no generan testimonios públicos, ni conmueven multitudes en templos, pero son acciones eternas, precisas y llenas de misericordia. ¿Cuántas veces un coche ha frenado justo a tiempo? ¿Cuántas veces un médico ha mirado los resultados de un examen y ha dicho: no puedo explicar qué pasó, pero algo improbable sucedió? ¿Cuántas ocasiones has decidido regresar por otro camino y así evitar un desastre sin siquiera saberlo? ¿Y cuántas veces has sentido paz en la noche sin razón aparente? Esos son los milagros en el silencio, los que la Biblia nos revela en muchos de sus momentos velados. En Salmos capítulo 34, versículo 7 se afirma: el ángel del Señor acampa alrededor de quienes le temen y los libra. Pero esa protección muchas veces no es vista con los ojos humanos. La Biblia también nos asegura que ese cuidado puede suceder sin que ni siquiera nos demos cuenta. Simplemente estamos viviendo, y en esa vida misma ya está el milagro. La noche en que duermes, la respuesta llega silenciosa, pero segura. La puerta que parecía cerrada se abre en la mañana, sin que nada humano pudiera haberla forzado. La protección que llega en medio del sueño, la cura que sucede en ese descanso, el favor que se manifiesta sin ruido, todo eso pertenece a esa realidad invisible que Dios despliega. Cuando el profeta Elías se encontraba escondido en una caverna, esperando una señal de Dios, no fue en medio de un viento apabullante, ni en un fuego, ni en un temblor de tierra. Dios vino en un suave susurro. En 1 Reyes capítulo 19 vemos que Él no se presenta en los momentos de crisis con explosiones de poder, sino en la quietud de un viento delicado, en la brisa que pasa desapercibida y que, sin embargo, lleva su presencia y su respuesta. A veces, la respuesta de Dios no llega como un estruendo, sino como un suspiro divino en lo profundo del alma. La verdadera fe se prueba cuando el milagro llega sin escenas grandiosas, sin escenas dramáticas, sin testigos que aplaudan. La vida misma está llena de estos pequeños milagros, que muchas veces pasan desapercibidos, pero que en realidad sostienen cada día. Muchos creen que Dios solo protege en momentos de catástrofe, cuando el mar se abre o cuando el fuego desciende del cielo. Pero la verdadera fe se revela cuando el milagro llega en silencio, sin anuncio ni espectáculo, y aún así transforma el corazón y la situación. La vida está llena de esos momentos escondidos, en los cuales Dios te guarda, te sostiene y te envuelve en su cuidado sin que tú puedas verlo con los ojos físicos. Tal vez pienses que Dios está en silencio, que no responde, pero en ese silencio, Él está trabajando con un poder que no se ve, sosteniendo todo en secreto. No olvides que muchas veces lo que no percibimos en lo visible, en realidad está en acción en un plano superior, más alto, más puro y más intangible. La manera en que Dios actúa en secreto, en esas acciones sin sonido, sin luces, sin olas, demuestra que su poder no necesita llamar la atención para ser efectivo. Está en el silencio que guarda vidas, en la calma que sigue a la tormenta, en la puerta cerrada que se abre sin que uno espere. La Biblia nos enseña que no es solo el milagro visible lo que realmente importa. Muchas veces, la mayor victoria sucede en lo oculto.
Y esa victoria es un acto de gracia que solo la fe puede reconocer. El mismo Dios que envió su ángel para proteger Jerusalén, que ayudó a Elías en la cueva, que fortaleció a Daniel en Minmonesinta, sus pruebas nocturnas todavía actúa en la sombra de tu vida. Él todavía pasa por tu camino, aunque tú no puedas verlo. La misma mano que cerró las fauces de los leones para proteger a Daniel en la noche, todavía tranquiliza tu alma en medio del caos. La misma voz que le habló a Elías en el silencio, sigue hablándote en las noches cuando no hay palabras, en los días en que todo parece estar en calma, en esos momentos en que la ansiedad quiere dominar tu corazón. ¿Has notado cómo Dios continúa conspirando a tu favor en lo secreto, sin llamadas ruidosas ni demostraciones públicas? Él quiere que confíes en ese poder invisible, en esa presencia que nunca se aparta, aunque muchas veces no puedas detectarla. La historia bíblica nos enseña que la verdadera batalla no siempre se libra con armas visibles, sino en el campo espiritual. Y Dios, como un guerrero silencioso, pelea por ti en la sombra. Cuando ya no veas caminos, cuando tú mismo hayas perdido la esperanza, Él sigue sosteniendo la situación en el silencio de su amor. Y esa estrategia divina no cambia. Su silencio muchas veces significa que está preparando algo mayor. La espera, la incertidumbre, los momentos en que sentimos que todo está detenido, son en realidad tiempos en los que Él trabaja en lo profundo para formar en nosotros una fe más firme, una confianza más pura. El silencio de Dios nunca es un abandono, sino un entrenamiento para tu alma. Es en esa pausa que Dios te está enseñando a confiar más, a aprender a esperar en su tiempo perfecto y a fortalecer tu espíritu en medio de la quietud. Por eso, no desesperes cuando todo parece en calma o cuando tus oraciones parecen no tener respuesta. Puedes estar seguro de que el cielo está trabajando en secreto y que en esa misma sombra Dios está trazando tu historia de victoria. La batalla más grande que podemos tener no es con el enemigo visible, sino con la duda y la desesperanza que quieren robarnos la fe en lo invisible. Pero recuerda, el que pelea en silencio siempre obtiene la victoria en público. La paciencia, la oración y la confianza en el poder oculto de Dios son las armas que te fortalecerán. Por eso alto ahí. Levanta tu cabeza, sigue orando y confía en la estrategia divina. Porque mientras tú sigues enfrentando tu día a día, en los cielos algo se está moviendo. Los ángeles, en silencio, están allá arriba, luchando, protegiendo, guiando. La mano de Dios no cesa de actuar en lo oculto por amor a ti. Solo necesitas creer y esperar, porque la victoria que Dios prepara en secreto será mayor que cualquier milagro visible. Mantente firme en esa esperanza. La noche puede parecer eterna, pero la mañana de la victoria siempre llegará. La promesa de que Dios pelea por ti nunca se cancela. Solo requiere que confíes en su silencio divino, en su trabajo oculto, en su poder invisible que guarda todo en sus manos. Solo tienes que confiar en que, aunque no veas, Él está allí, peleando por tu vida en secreto y en secreto, hasta que llegue el momento de la manifestations en lo visible.